Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Valeria Galindo y les doy la bienvenida a un nuevo video de Psicología con Palomitas. Y el día de hoy abordaremos un tema sumamente interesante, el cual es el arraigo y el resentimiento ante la muerte. Así que continúa con nosotros y no te pierdas lo que tenemos preparado para ti. A lo largo de nuestra vida es importante e indispensable para cada uno de nosotros formar lazos o vínculos que nos ayudan a construir nuestros afectos o incluso de alguna manera nos ayudan a vivir y forman parte de todas estas etapas en nuestra vida. Y a esto se le conoce como arraigos. Existen diferentes tipos de arraigos. Está el arraigo económico, el arraigo cultural, arraigo moral y el arraigo religioso. Sin embargo, el día de hoy nos enfocaremos en hablar en el arraigo social. Y es que toda nuestra vida vamos construyendo vínculos afectivos con las personas que nos rodean, como son compañeros de trabajo, amistad, relación de noviazgo, entre muchas otras relaciones que conforman nuestro círculo social. Pero ¿qué sucede cuando perdemos a alguna de estas personas? Incluso las pérdidas en la familia pueden ser aún más dolorosas, aún tratándose de la felicidad de aquel que se va, como es el caso de la persona que se va a estudiar a otro país o a trabajar a otro lugar, o cuando los hijos se van de la casa para independizarse o porque se casan. Una pérdida aún más dolorosa es quizá el divorcio, la separación de la pareja, la separación de los padres o incluso la muerte de algún miembro de la familia, ya que ninguno de nosotros estamos preparados para recibir la muerte de algún ser querido. Y cuando esto sucede, las personas podemos llenarnos de enojo, de rabia o de resentimiento acerca de la pérdida de cualquiera de estas personas que nos rodean. El resentimiento es volver a experimentar estos sentimientos que en algún momento sentimos y que fuimos quizá incapaces de tolerar. Y el resentimiento puede mantenerse, al igual que la rabia, el enojo, la vergüenza o incluso la culpa. Y esto nos puede provocar un estancamiento social e incluso puede llevar a enfermarnos tanto físicamente como emocionalmente. Hay personas que hacen uso de este resentimiento para varias situaciones. Una de ellas es quizá dominio, y es que presentan como una forma de aparentar ser fuertes, tener más energía, incluso como una forma de amor propio. Pero lo que encierra a través de esta máscara es la impotencia, el miedo, la frustración, incluso inseguridad, ya que no están preparados realmente para sacar todo aquello que tienen dentro. Otra forma de ocultar todo aquello que sienten y sacando este enojo, este resentimiento, es para evitar hablar de sus sentimientos con otras personas, ya que para ellos es más cómodo hacer notar su enojo, su rabia, su resentimiento, que hacer notar este miedo, este temor, esta tristeza, que muchas veces para ellos puede representar temor, vulnerabilidad o debilidad. Algunas otras personas usan el resentimiento como una forma de protección hacia ellos mismos, ya que alejan a las demás personas para evitar que les pregunten acerca de lo que sienten, lo que piensan sobre la pérdida de aquella persona. Y otra es para evadir la responsabilidad, ya que es mucho más sencillo culpar a los demás por la infelicidad propia que hacerse responsable de los propios sentimientos. Y Jorge Bucay, en su libro El camino de las lágrimas, menciona que cada una de las pérdidas que los seres humanos tenemos a lo largo de nuestra vida son como una herida a la cual duele. La pérdida de algún familiar, el que los hijos se vayan es una herida. El divorcio representa una herida.
La separación representa una herida. Una herida aún más grande es la muerte de aquella persona a la que se quiere. ¿Y por qué lo asocia con una herida? Porque en una herida, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos cortamos, en primer lugar, probablemente en cierto tiempo no se sienta el dolor de esa herida. Porque para muchas personas, si lo comparamos con la muerte de un ser querido, es una etapa de negación en la que pensamos que tal vez no es verdad, que tal vez esa persona todavía no se va, que no es cierto, porque no lo queremos aceptar. Y esto pasa con la herida. En un primer momento quizá no se siente el dolor, porque quizá no nos hemos dado cuenta, no nos queremos dar cuenta que nos hemos lastimado. Y es que dependiendo de la profundidad de la herida es el dolor que probablemente se sentirá. Lo mismo pasa ante el duelo. Entre menos sangre se derrame, es decir, entre menos dolor derrame la persona, posteriormente las consecuencias van a ser peores. Si lo comparamos con la muerte de un ser querido, es una etapa de negación. Y después de esta etapa de negación viene la segunda etapa, en donde hay una explosión emocional, como si fuéramos unos niños de 5 años. Lloramos hasta más no poder, pataleamos, gritamos, y todas estas sensaciones, todas estas emociones que nos desbordan salen a flote y no permiten ver más allá. Así como en la negación, en la regresión pasa un poco de lo mismo. No somos capaces de ver, de aceptar realmente lo que está sucediendo, ya que estamos llenos de todas estas emociones, que al igual que a un niño es incapaz de entender lo que ha pasado. Es como tratar de explicarle a un pequeño de 3, 4 años por qué aquel juguete que tanto quería se ha roto, por qué aquel juguete que siempre llevaba con él y que era tal vez un motivo de alegría, ahora ya no va a estar más con él. En esta etapa la persona no es capaz de entender lo que está pasando realmente. Pero al igual que pasa con la herida, que al salir sangre, al brotar toda esta sangre, te das cuenta que realmente hay dolor físicamente, es lo que pasa en una pérdida. El enojo, la rabia, la furia es lo que viene posteriormente al llanto, a la desesperación. Viene la furia, el enojo, que es lo que te permite ver un poco más claro lo que realmente está pasando. Y que sí, aquella persona que ha estado a tu lado en todo este tiempo ya no lo estará más. Y caes en este sentimiento de furia. Y la furia es algo tan fuerte que comienza a culpar, a responsabilizar a los demás. Y te enojas con aquellas personas que quizá para ti no hicieron nada por salvar a esa persona. Incluso culpabilizamos al propio mundo, a la vida. Incluso podemos llegar a culpar a Dios por la muerte de esta persona. Nos prepara para recibir al dolor, la tristeza, que se vendrá en algún momento y que va a ser muy fuerte. Es necesario que toda esta rabia, este enojo salga para que posteriormente pueda haber una sanación. Y por último me gustaría compartirte una pequeña historia, una historia del autor Jorge Bucay en su libro El Camino de las Lágrimas, el cual dice así: La tristeza y la furia. Un día llegaron a un estanque mágico a bañarse la tristeza y la furia. La furia apurada, como siempre, inquieta y sin saber por qué, se bañó y rápidamente saltó del estanque. Se puso las primeras ropas que encontró. Y como es casi ciega, se puso las ropas de la tristeza. Vestida de tristeza, la furia se fue como si nada pasara. La tristeza, tranquila y serena, tomándose el tiempo del tiempo, como si no tuviera ningún apuro, porque nunca lo tiene. Mansamente se quedó en el agua bañándose mucho rato. Y cuando terminó, quizá aburrida del agua, salió y se dio cuenta de que no estaba su ropa. Si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que para no estar así,
al descubierto, se puso la única ropa que había, la ropa de la furia, y así vestida de furia siguió su camino. Cuentan que a veces, cuando uno ve al otro furioso, cruel, despiadado y ciego de ira, parece que estuviera enojado, pero si uno se fija con cuidado, se da cuenta de que la furia es un disfraz y que detrás de esta furia salvaje se esconde en realidad la tristeza. Es aquella que esconde la tristeza que se viene. La tristeza todavía no aparece porque el cuerpo está preparándose para soportarla. Por ahora la furia es lo que priva y si todo va bien, va a pasar. Pero hemos visto que para que se pare la sangre habrá que taponear la herida con algo que sea justamente el resultado de la sangre. Porque si el paciente siguiera sangrando, se moriría. Si el paciente siguiera furioso, se moriría agotado, destrozado por la furia. Algo tendrá que parar esta sangre, algo tendrá que actuar como un tapón, como si fuera un coágulo. Todo esto que reemplaza a la furia es la culpa. Y comenzamos a sentir esta culpa de por qué no hice aquello, por qué no hice el otro por esta persona. Sin embargo, la culpa tampoco es mala, pero no debe quedarse. Así como aquella costra que surge en nuestro cuerpo para poder evitar que nos desbordemos de sangre. Asimismo, la culpa va a cubrir esta herida por un momento, hasta que llegue el tiempo en que esta herida haya sanado, o al menos ya no sangre. Entonces sí, estaremos preparados para recibir la tristeza y afrontarla. Ya veremos en otro video cómo afrontar esta tristeza. Se nos acabó el tiempo, así que espero que te haya gustado toda esta información que te he presentado el día de hoy. Si tienes algún comentario o te ha gustado el video, te invito a que nos regales un like. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Esto fue Psicología con Palomitas. Hasta la próxima.